el escucharlas, ¿no? Desde el primer contacto que tuve fue a través de la prevención, dando talleres, pero el escuchar como todas las historias, el ver cómo se repiten, el ver precisamente en esta situación de todos los factores, ¿no? Que se van repitiendo y que se van replicando y que a final de cuentas pues no es una, sino somos todas que vamos viviendo situaciones que nos hacen realmente como resignificar precisamente nuestras historias y más esta parte feminista, ¿no? Me ha llevado, yo creo que la vida dentro de estas decisiones que he ido tomando, pues conozco a Sandy de la universidad y a partir de ahí pues me dediqué a trabajar con violencia y con la perspectiva de género, ¿no? Y creo que el día de hoy el tener como estas herramientas y asumirme ya como abiertamente feminista, me he sentido mucho más fuerte, ¿no? Y el conocer como todas estas redes de compañeras y de otras mujeres que realmente no somos pocas, sino que somos muchas diseminadas, ¿no? Eso es como muy rico y muy sabroso. Entonces, pues yo les agradezco este espacio. Estoy muy ansiosa de poder escuchar, ¿no? Creo que la diversidad, así como lo decía Sandy, nos enriquece y estoy muy ansiosa de poder escuchar, ¿no? Todo aquello que tengan por compartir. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Igual, desde hace mucho que nos conocemos, pero también mucho tiempo sin coincidir. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o iniciamos con el tema? Están agregando algunas otras. Bueno, iniciamos. Pues como decíamos, el tema es feminismo y uno de los primeros temas o ejes que me gustaría que tratáramos acá, pues es, para mí, ¿qué es ser feminista? ¿Qué es el feminismo como tal? ¿Qué ha significado para ustedes? Hola, Sandra, si quieres voy yo y Hola, planteamos hola a todas, perdón, y planteamos las preguntas que habíamos comentado. ¿Cómo ves? Va, me late. Bueno, Amor es Bueno, una gran amiga, por definición incómoda, perdón. pero muy interesante, ¿no? Lo que de pronto ella plantea, ¿no? Entonces, iniciamos, por favor. Perdón, no me presenté, soy Amor. Algunas ya nos conocemos y otras nos conoceremos en esta conversación y en otras espero. Bueno, las preguntas que habíamos platicado con Sandra, perdón, es que las voy a leer, las tengo por acá. Bueno, las inquietudes con las que nos invitó Sandra, pues son muchas y supongo que todos tenemos muchas, pero el asunto era como darle forma, ponerlo en palabras, todas estas vivencias, emociones, sentimientos que tenemos alrededor de la palabra feminismo. Y bueno, lo que Sandra había planteado son una gran cantidad de temas y ejes y pensamos que era como pues operativo y que iba a ser más rico hacerlos más chiquitos e ir desmenuzándolos poco a poco con lo que tengamos que decir y con nuestras propias experiencias. Y bueno, una de las preguntas era, ¿qué es el feminismo para mí y cómo me acerqué al feminismo? Que en realidad son dos. Y la pregunta uno sería, ¿qué es el feminismo? ¿Es una teoría? ¿Es una postura ideológica? ¿Es un movimiento? ¿Una forma de vida? ¿Un tema de moda? Entonces, sobre esas preguntas, lo que me gustaría decir es que, pues es todo, ¿no? El feminismo nace a partir de los movimientos de mujeres que empiezan a reivindicar los derechos por las mujeres y para las mujeres ya hace bastante tiempo, ¿no? Lo otro sí es es una forma de vida, sí, en el momento en el que estamos ya hemos entendido que el feminismo va a ser una forma de vivir, de aprender y reaprender muchas de nuestras conductas, muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras acciones. También es un tema de moda, pero es una moda que esperemos nos dure todo lo que necesitamos
y todo lo que demandamos, ¿sí? Y es una ideología, sí, es una ideología que ostentamos principalmente las mujeres y en la cual esperamos que nos acompañen nuestros compañeros hombres. Bueno, eso es todo lo que quiero decir y dejo las preguntas abiertas que podemos retomar o aumentar más y ir sobre eso, sobre esos hechos. Gracias, amor. Me parece que lo que dices es importante y que creo que muchas podemos coincidir, ¿no? Con lo que dices. O sea, el feminismo de pronto es como todo, ¿no? Pero ponerlo en palabras y explicarlo cómo se da como de manera personal me parece también importante porque creo que no solo hay un feminismo, ¿no? Sino que pues hay tantos feminismos como feministas hay en el mundo, ¿no? Entonces, Claro. poderlo decir desde nuestras palabras me parece que es sumamente importante, ¿no? Saber cómo lo vive cada quien. Y hace rato se me pasaba como un poquito a comentar, parte también de la riqueza que tenía que ver con este conversatorio, pues era la transgeneracionalidad, perdón. Porque pues sabemos... Saludos a nuestras exalumnas. Sí, exacto, ¿no? Y que también me parece como muy padre porque justo es como reinventar, ¿no? Estamos muy Reinventar como orgullosas. cada día, ¿vale? Entonces, escuchamos a las demás, a todo lo que tenemos que decir acerca de, para nosotras, ¿qué es el feminismo? Bueno, hola, soy Alba. Ay, perdón. Soy estudiante actualmente de Ingeniería en Energía. Me invitó Claudia a participar en esta charla. Para mí el feminismo en general busca la igualdad y realmente soy muy nueva en este tema, así que por supuesto estoy abierta a ideas y realmente intenté entender el feminismo desde otra perspectiva, o sea, aparte de estar en webinars y seminarios y ir a marchas, me metí un diplomado de derechos humanos en general, enfocados a las mujeres en esta cuarentena, y eso me ha servido mucho más de lo que creía, ¿no? En entender, no es que exista un diplomado, bueno, es que hay una crítica mucho, ¿no? De por qué un diplomado en Derecho de la Mujer, ¿no? Sí, es igual para todos. Y sí, es igual para todos, pero el enfoque es muy distinto, ¿no? Porque se habla, bueno, en mi caso tengo que hacer como una tesina de evaluar casos de mujeres específicamente, yo soy ingeniera, o sea, realmente eso no está en mis bases. Entonces es darle un enfoque distinto y la evaluación en cuanto a legalidad la he visto muy distinta. Entonces, para mí el feminismo es eso, es el movimiento que permite ver de qué manera está afectando los derechos humanos en general a las mujeres. Ya. Gracias. Gracias. Muy interesante, ¿no? O sea, como de pronto áreas que se han ocupado poco, ¿no? Como esta situación de la mujer se tiene que empezar a abrir, ¿no? Y no es como de pronto algo que me pareciera opcional, sino es como una necesidad. O sea, en todas las áreas el feminismo y los derechos deben de ser transversales. Pues es urgentísimo, ¿no? El asunto con las carreras de ingeniería y todas esas que han sido como tradicionalmente asignadas a hombres nada más, lo que ha significado es como pues una gran, pues un gran abuso en muchos sentidos hacia la participación en esos espacios de las mujeres, y creo que no es un espacio únicamente ni de las ciencias sociales ni de las humanidades hablar de mujeres y derechos de mujeres, sino de todas las áreas. Recordemos, por ejemplo, que ahorita en la UNAM están abiertos seminarios o clases sobre derechos de las mujeres en facultades como las de química, como las de ingeniería, como las de derecho, que tradicionalmente eran para hombres. Y lo que está haciendo Lali me parece sumamente importante porque, en efecto, ¿no? Lo está haciendo desde un lugar muy difícil.
Igualmente coincido con Amor sobre la Lin, que bueno que estás interesada en esto y que puedas ahondar más en todos estos temas. Coincido con Amor en la cuestión de que el feminismo no es solo una ideología, no es un movimiento de moda. Claro que ahorita por redes sociales y otras formas de comunicación, ¿no? Más de estas edades más, de las chicas más jóvenes. Yo tengo 47, ¿no? No tengo tantos en el feminismo como tal, como teoría, como movimiento, ¿sí? Apenas unos 15 años, pero anteriormente lo vivía, ¿no? En casa, ¿no? Con la familia, teníamos ese matriarcado en casa, entonces lo vivía diferente y hasta que conocí, digamos, la teoría, dije, ok, esto es el feminismo, muy bien, empato con ello. Y bueno, con respecto a las historias de las mujeres, precisamente el estar ahí en el refugio, esa fue mi misión, ¿no? Transformar estas vidas y mostrarles cómo podían ser. O sea, no nada más es como decían, ¿no? Sí, ok, las marchas es lo que ahorita está como dándose más difusión, pero todas esas pequeñas acciones, digo pequeñas en cuestión de número, porque en el refugio se atienden a muy pocas personas por la capacidad instalada, no porque no exista la demanda del servicio. Eso es muy claro. Y bueno, en esta administración que además se le quita el apoyo a esas casas de transición y a esos refugios para mujeres víctimas de violencia, pues es una forma de violentar aún más los derechos y el tener estos espacios. Comentaban otras antecesoras feministas, ¿no? De los años anteriores, entre ellas la licenciada Adriana Ñorbe, la licenciada Patti Lavín, que son nuestras ahora sí pioneras en Morelos sobre feminismo. Participaron ellas en marchas en minifalda, ¿no? En aquellos años 70. Ellas decían que no debería de existir precisamente un refugio porque debería existir las condiciones óptimas para que las mujeres no fueran violentadas. Pero en esta pandemia, por ejemplo, se ha incrementado, creo que nos podría compartir Andrea Mesa, que dice que está en el instituto, ¿no? ¿Cuánto ha aumentado la demanda de servicios por asesoría, por violencia? Porque la mayoría de la violencia se vive en la propia casa. Sí, gracias, creo que, bueno, no sé si cambiando abruptamente de tema, pero creo que cada una se vuelve feminista con la propia historia de nosotras. Donde tenemos situaciones o actitudes o cosas que hemos vivido que queremos cambiar y somos nosotras mismas quienes nos metemos y queremos investigar más y queremos cambiar nuestra realidad, ¿no? Es por nosotras mismas que nos integramos a todo esto. A mí me parece maravilloso escucharla porque creo que varias cuestiones que se van mencionando. No te oímos, Ingrid. Ay, no se escucha. No. Se quedó como parado el video. Ajá, se congeló bueno, en lo que se reconecta, yo quería comentar la segunda pregunta, que es como cómo cada una se acercó al feminismo, lo descubrió y tal, ¿no? Que eso es como una cosa muy personal y creo que es muy importante hablar de ese momento donde tú te das cuenta, ¿no? Y que generalmente es en casa. En mi caso, pues vino en casa porque pues no, que hay algo raro, ¿no? Que tú empiezas a ver que hay situaciones donde algo que pudiera ser lógico no encaja, o algo que te parece justo no se da, o algo que debería de ser de otra manera, en el esquema planteado no sucede. Me acuerdo perfecto que, bueno, entre otras muchas anécdotas, pero a mi hermano le encantaba cocinar, ¿sí? Y le gusta todavía, no lo hace mucho, pero le gusta mucho. Y mi mamá, pues digamos, le daba chance, ¿no? Y un tiempo empezó con que quería hacer tortillas. Y ahí sí fue como el acabose, ¿no?
porque era, pues, ¿cómo vas a hacer tortillas? Ya es como muy, muy gay, ¿no? El asunto, muy malo, y pues no lo dejaron aprender. En ese momento, pues, éramos todos muy chiquitos y no tuvimos chance de decirle, sí, hermano, aprende, ¿no? Pero sí era como muy marcado esta cosa de, que aprendan tus hermanas, ellas tienen la obligación, o sea, el cuate es 3 hermanas mujeres, ¿sí? Son 3 antes y una después, o sea, ¿cómo iba a hacer tortillas si había 5 mujeres en casa? ¿Sí? Y son este tipo como de experiencias donde tú vas como, pues vas como teorizando y viendo que algo no encaja, porque pues que yo sepa, no, a nadie le hace daño ni cocinar y pues bastante menos hacer tortillas, ¿no? A todos nos beneficia. Sí, esa es Y mi creo que, anécdota ay, personal. perdón, Sí, a adelante. ver, creo que Rubí estaba levantando la mano. Sí. Ok, sí, adelante. Perdón. Sí, perdón. Bueno, es que dije así como para, como tener mejor participación y no quitarle la palabra a nadie. Respondiendo a estas dos preguntas, la primera sobre qué es el feminismo, efectivamente coincido con Amor y con Patricia relacionada a toda esta información respecto, pues sí, a que es una ideología, también es una nueva forma que aprendemos de ser y existir. Yo me quedaría más con esa forma de vida, le agregaría que es una forma de vida consciente, que lamentablemente no tendría que existir porque pues en un ideal muy hipotético, tanto hombres como mujeres pues valemos exactamente lo mismo. Físicamente, perdón, quiero decir, biológicamente hablando, pues somos muy diferentes, ¿no? O sea, cada quien cumple cierto tipo de funciones. Asimismo, también siendo muy respetuosa por las estudiantes que ustedes justamente mencionaban, bueno, vemos justamente también transformaciones que existen en la naturaleza y que pues bueno, justamente el respeto es lo que nos debería de ayudar a tener una sociedad mucho mejor en convivencia. También opto y pienso que efectivamente toda esta educación, toda esta formación, todas estas ideas, pues vienen desde casa. La experiencia que tuve de haberme percatado de que existían precisamente estas diferencias, pues fue más de manera marcada cuando estuve en la universidad. ¿Por qué en la universidad? Porque en la universidad fue donde me di cuenta de que tenía compañeras, por ejemplo, que tenían que esconder los libros de las lecturas que leíamos. De hecho, yo me encargaba de resguardar esa información. ¿Por qué? Porque pues a veces en sus hogares era como demasiada altanería por parte de ellas, ¿no? O eran amenazadas, como, ¿sabes qué? Si sigues leyendo donde yo me entere, igual, ¿no? Que tienes gustos diferentes o que tienes novio o que llegas tarde o shalala, adiós carrera. Entonces, incluso hoy como maestra, pues lo he vivido, ¿no? Donde pues las mujeres, obviamente, y hombres también van teniendo sus propios parámetros de pensamiento, se percatan de muchas otras situaciones y a veces se considera que es la escuela, ¿no? La que te echa a perder, en palabras obviamente que nos han compartido. Entonces, ¿por qué digo yo que me di cuenta también en la universidad? Pues porque la verdad, y con el Instituto de la Mujer, justamente ahí donde conocí a Patti, eh, porque yo llegué a hacer mi servicio social al instituto porque no sabía que existía un instituto para la mujer y luego la gramo como ¿para qué? ¿Por qué existe? Pues porque afortunadamente yo tuve la oportunidad de elegir mi carrera, de siempre compartir mis puntos. Jamás se me enseñó a que tuviera que aprender a cocinar porque me iba a casar. Era como, pues hay que saberlo porque es una necesidad básica. Ajá, entonces, ¿cómo te gusta comer? Pues es lo primero que tienes que aprender, ¿no? Y siempre he compartido con mis estudiantes. Lamentablemente, y pues en la sociedad, no se nos enseña lo que más necesitamos. ¿En qué sentido? La mayoría no sabe cocinar, la mayoría no sabe de primeros auxilios, la mayoría de la gente no sabe tampoco respetar ni conocer su sexualidad, que creo que ahí es uno de los puntos de raíz que podemos llamar, porque lamentablemente muchos de estos problemas que se mencionan en el refugio, con las mujeres en la sociedad, efectivamente, el maltrato viene del hogar.
Y si en el hogar no hay una formación, pues con estos conocimientos sexuales tan básicos, tan necesarios, pues obviamente todo se desvirtúa y tenemos la sociedad que lamentablemente hoy nos encontramos. Entonces creo que desde esta trinchera así del hogar, en mi caso especialmente, pues en lo educativo y a nivel universitario, sí, muchas veces lamentablemente, pues los chicos de lo más básico es de lo que menos saben, por ejemplo. Entonces, y les da pena preguntar, ¿no? O se sienten a veces avergonzados de revisar cierto tipo de materiales que justamente nos están ayudando, pues, a, siempre les he dicho, ¿no? A mantenernos en esa línea de la información fidedigna, porque también hay que tener mucho cuidado, pero pues especialmente, insisto, ¿no? Vivir esto desde la vida, del empezar a nombrarlas, porque sí, muchas veces los chicos me dicen, ¿por qué? Si estamos en un grupo también los hombres, por qué nos omites? ¿O por qué dices nosotras? ¿No? Así, teniendo grupos de 20 mujeres y a veces un chico, ¿no? O dos, y a veces se sienten ofendidos, ¿no? Entonces, no es con ofensa, hay una razón, obviamente, detrás. Lamentablemente en la historia, pues la mujer ha sido borrada, obliterada, casi, tú no existes, ¿no? Un animal vale más que tú o cualquier objeto, porque creo que ese también sería un tema súper interesante, ¿no? Hoy lamentablemente es cómo se cosifica a la mujer y se piensa que se puede comprar, que se puede tener poder sobre ella. Perdón, terminaría con eso. Ah, ok, ya respondieron una pregunta. Preguntaban cómo se levanta la mano. Es Mer. Ay, tienes un micrófono apagado. Veo que habla, pero no. Ya. Soy Marina, también soy del Instituto de Energías Renovables, como la estudiante que está en Derecho de la Mujer. Y contestando a las preguntas, yo me considero como de las feministas que siempre ha vivido como feminista, pero sin tener ni la teoría clara ni nada de nada. Entonces, si yo tengo que pensar qué es la gran diferencia entre el feminismo de ahorita y lo que hizo que yo hiciera o viviera como vivo, es que antes era una cosa como individual, ¿no? Mi abuela era de armas tomar, mi madre también. Entonces, pues eso como que te ayuda a tener estas vivencias que al final tú no te sientes menos que nadie, tú jamás esperarías que alguien varón, por ser varón, te llevara a ventaja. Entonces, eso que puede ser vivencial, individual, que allá en los años que me tocó estudiar la carrera, en 1975, eh, ahorita lo veo como más sistémico. O sea, no se trata de tener cursos o empoderar a la mujer de manera individual, no, se trata de pelear porque un sistema cambie sus leyes, porque un sistema realmente pues reconozca que hay muchos hoyos y hay muchas desventajas y que se tienen que abordar. Entonces, el feminismo siempre ha existido, ¿no? No en el nivel estadístico que uno quisiera, pero siempre ha existido, siempre va a haber ahí esas mujeres bravas que van por la vida. Y yo no sé, pero yo tengo una pregunta constante para las que sí dominan la teoría del feminismo. ¿Qué opinan de la parte económica? Porque yo creo que mucho del empoderamiento que he visto en las mujeres es eso. O sea, en el momento en que tú tienes tus recursos económicos, en el momento en que tú sabes que te puedes hacer cargo de tu vida, mucho de lo que es la resignación, la paciencia, la abnegación, llámale como quieras, se termina, ¿no? Entonces es cuando
realmente empiezas tú a no aceptar ningún abuso de ningún varón, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa relación que yo veo como muy fuerte de aquellas que son víctimas de maltrato? Las siento como muy castigadas económicamente, sometidas económicamente, versus aquellas que son las que llevan la bandera del feminismo, las veo como mujeres que tienen residencia e independencia económica, intelectual y todo, ¿no? La independencia económica al final empieza de tu intelecto, de dónde puedes tú realmente demostrar tu valor y cobrar por tu valor, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa relación del feminismo y la parte económica? ¿Sí está fuerte o no? A ver, me gustaría que quedáramos con esta pregunta. Soy nueva en estas nuevas tecnologías y esto me está avisando que nos queda 1 minuto. Entonces, ¿les parece? Y lo retomamos porque creo que esta pregunta es muy importante y tenemos muchas cosas que decir al respecto porque obviamente el trabajo es una de las grandes, el trabajo pues ya como independiente sin tenerle que pasar el salario al marido es uno de los grandes logros que pues ha tenido el feminismo, ¿no? Y que valdría mucho la pena hablar sobre esto, ¿sale? Entonces, dejamos aquí esta pregunta importante y continuamos ahorita, ¿vale? Ok, entonces esperamos tu invitación.